Gracias de nuevamente, Dios me los bendiga, hermanos. La cuestión, no los quise ofender en ese ratito, pero la pregunta que les hice, que cuántos estaban libres y enfermos, era porque todos los que iban a nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba aquí, eran los enfermos, los necesitados. Los sanos, esos estaban en sus casas. Los que no tenían necesidad de ningún bien, estaban en su casa. Pero todos los que lo seguían eran porque estaban necesitados o enfermos. Dice que llegó la mujer jorobada porque necesitaba ser sanada. Necesitó a la mujer de sangre de flujo porque necesitaba ser sanada. Por eso nosotros estamos aquí, porque estamos enfermos. Estamos enfermos. Tomen su asiento. Estamos enfermos. Tomen su asiento. Y este salmo, cuando lo empezamos, dice que Él no nos dejó encender olla. Y dice que aunque mis ojos no te ven, lo podemos sentir. Aunque mis manos no te tocan, lo podemos sentir. Sabemos que Él está aquí, hermanos. Sabemos que Él se mueve aquí. ¿Saben cómo se va a mover nuestro Señor Jesucristo en cada vida de nosotros? Entregándonos nosotros a Él, teniendo esa fe de que Él va a estar aquí con nosotros. Ese es lo que el cántico decía, dice, aunque mis ojos no te ven, te puedo sentir. Y yo le doy gracias a Dios por este nuevo día que nos dejó de nuevamente presentarnos delante de Él, entregarle todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, nuestras enfermedades, porque este es un hospital. Este es un hospital. Muchas veces dicen, no, es que los que están allá están, no, también nosotros estamos enfermos. Pero ¿cuál es la diferencia? De que ellos ya no pueden alzar sus manos, están en una cama. Nosotros podemos alzar nuestras manos y decirle, Señor, mira, estoy enfermo, aquí estoy, toma mis manos. Porque Él es el único, hermanos, en quien nosotros podemos poner una confianza. Nosotros podemos hablar directamente con Él a través de una oración, a través de un cántico, a través de lo que nosotros podamos expresarle a nuestro Señor Jesucristo. Podemos entregarnos a Él. ¿Él qué es? Él es el agua de vida. Le dijo a la mujer samaritana, mira, si tú tomas de esta agua jamás tendrás sed. ¿Cuántos de nosotros tenemos diario sed? Y venimos aquí porque estamos necesitados. Tenemos sed. La mujer samaritana, porque iba al pozo a sacar el agua, porque tenía sed. A eso venimos nosotros, para que nuestro Señor Jesucristo nos quite esa sed. Bendito Dios, gracias. Ese es el lugar precioso. Bendito Dios, gracias, Señor. Ahorita va a venir la prédica y pongamos toda nuestra mente en lo que Dios nos va a hablar ahora. Bendito sea el nombre. Porque cada uno de los que se paran aquí no se paran para hablar de lo que ellos quieren. Gracias, Señor Jesús. Porque si ellos se pararan aquí para hablar de lo que ellos quieren, dejaran esta Biblia ahí en la silla y ellos vendrían y lo harían por sí. Pero ellos vienen con la Biblia y nos hablan a través de la Biblia. Nos hablan de diferente manera, pero nos hablan de la Biblia. Bendito Dios. Nada más que nosotros debemos de captar. Por eso
Dios hablaba en parábolas. ¿Por qué hablaba en parábolas? Porque no todos nosotros hablamos lo mismo. Ustedes pueden subirse aquí y hacer una prédica, y al otro día la misma hermana viene con la misma prédica, pero no habla las mismas palabras que la otra hermana lo dijo, o el otro hermano lo dijo. Son diferentes, por eso entendamos la palabra, cómo viene. La palabra es la palabra de vida que Dios nos dejó. Esa es la palabra de vida que Dios nos dejó. Hay a veces que nosotros ya se nos olvidó este libro. Este libro ya se nos olvidó. Dice, no, ya lo dejamos abajo del ropero, ahí en el ropero, ya todo polviado, nomás lo sacudimos. ¡Ay, la Santa Biblia! Pero ya no leemos la palabra de Dios. Y creemos que el hombre nos va a traer lo que la Biblia nos enseña, y no. Porque si nuestro pastor no se mete a la Biblia, no se somete a la Biblia, él no nos va a enseñar lo que Dios quiere enseñarnos. Saben que así como nosotros nos tenemos que someter a nuestro pastor se tiene que someter a la palabra de Dios, a Dios, para que él sea usado por nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí estamos nosotros ahora. Dejémonos que la palabra de Dios, la palabra que trae Dios a través de nuestro pastor, que sea una palabra de sanidad a vuestro cuerpo. Que nos abra el entendimiento en este momento. Dígale, Señor, abre mi entendimiento. De lo que yo no soy capaz de entender, ábremelo para poderlo entender. Dios me los bendiga, hermanos, y dejo el tiempo al pastor que trae la palabra, y así, con reverencia, como dice la palabra, pongamos la atención a la palabra y que Dios nos hable a nuestros corazones, al problema que traigamos, a nuestra enfermedad, a nuestra situación. Hay muchos problemas. Aquí no estamos porque estamos sanos, yo se los digo. No estamos porque ya estamos sanos, estamos libres. Aquí estamos porque necesitamos en realidad la palabra, y necesitamos la sanidad, necesitamos esta palabra. Dice que esta palabra es como una espada cortante de dos filos. Dios me los bendiga, y dejo el pastor con nosotros. Bendito el nombre del Señor. Está muy débil. Todos juntos, así como están, démosle un aplauso a nuestro Dios. Gracias. Y así salta tu voz y dile gracias, Dios, gracias. Mucho que agradecerte, Señor, por este día. Te alabo, Dios, y te bendigo, Señor Jesús. Gracias por mis hermanos, 2, 3 que pueden estar aquí, Señor. Pero estamos para glorificarte, el Señor Jesús. Bendito seas tú, oh Dios, Cordero Santo. Ayúdanos, Señor Jesús, poner todas las cosas en tus manos, Señor. Gracias por este día. Porque, Señor, si no fuera por tu mano, Señor, no estuviéramos aquí, Señor Jesús. Nuestras circunstancias, quizás las enfermedades, quizás el virus, Señor, no estuviera tirado en la cama, Señor. Y yo sé, Señor Jesús, que hay de mis hermanos que lo están, Señor. Y en este momento, Señor, tomo el tiempo, Señor, de pedir, clamar por ellos, Señor. Cada uno de ellos tú los conoces, mi Dios. Sus enfermedades, Señor, sus problemas, sus luchas, Señor. Sánalos, mi Dios, restáuralos, levántalos, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de mi Cristo, mi Dios, mi Salvador. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Ayúdanos a buscarte.
adorarte, bendecir tu nombre, Señor. Honra y gloria sea para ti, Cristo de la gloria. Te alabo, Dios, y te bendigo en el nombre poderoso de mi Cristo Jesús. A través de tu palabra, Señor, dirígenos, Padre, unas palabras de aliento. Habla a mi corazón, Señor, de tomar más, Señor, y más en serio tu palabra, Señor, porque es vida. Porque es vida, Señor Jesús, en el nombre poderoso de mi Cristo, mi Dios, mi Salvador. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya, aleluya, el Señor Jesús. Te alabamos, Dios, y te bendecimos en el nombre poderoso de mi Cristo, mi Dios eterno. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Dios los bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Gloria al Eterno. Hace frío allá afuera, ¿verdad? No da ganas de salir afuera. Con solo pensarlo, menos salir a sentirlo allá afuera. Pero ustedes son valientes. Son valientes y de verdad que el Señor ha llamado a gente valiente. Así es que pues no hacer menos también los hermanos que no pudieron estar aquí. Yo sé que en estos últimos días pues lo hemos sentido. A todos nos ha sacudido el virus. No hay nadie aquí, creo yo, que pues esté como que si nada estuviera pasando. Yo creo que si no es uno, es nuestros familiares quienes están pasando por esto. Inclusive en México también igual está por allá. Así es que oremos por los unos a los otros, mis hermanos, que Dios nos ayude. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy quiero enseñar algo de lo que pues ya tiene tiempo he estado en mi corazón compartirles, porque es palabra del Señor. Y pues no porque es tipo así como estudio o información, no deja de ser menos para nuestra vida espiritual. Y pues de antemano les pido su atención y que Dios use mis labios para poder impartir esta palabra del Señor. Y pues tanto yo me beneficio tratando de estudiar este pasaje, y yo creo que a ustedes también, por lo menos le va a dar luz para que ustedes sigan investigando. Amén. Quiero mencionar también algo. Estuvimos aquí el miércoles y provoqué a los niños, les dije vamos a estudiar, ¿qué les parece? Y hemos tenido unos estudios. Tómese asiento. Ahorita voy a tomar un poquito de tiempo a hablar de esto y ya tomamos el pasaje, amén. Y estuvimos leyendo un poquito de Juan capítulo, ¿qué capítulo era, niños? Los que estuvieron aquí, el capítulo desde el 6, 7 y 8 de Juan. Estuvimos leyéndolo un poquito porque nos da mucha luz de lo que refleja el Señor Jesús, quién realmente Él era y lo que realmente Él significaba. En Juan empieza haciendo un énfasis a todos los que se allegaron a Él para escuchar la palabra de vida que Él tenía. Este solamente, mis hermanos, es un aperitivo, que es lo que vamos a hablar hoy. Esto no es el mensaje, pero quiero compartirlos porque pues los niños se gozaron el miércoles. Es por eso que quiero traerlos de memoria para los que no estuvieron aquí. Y estamos hablando de que el Señor Jesús, primero con toda la multitud de gente que tenían hambre de comer comida física, y justamente el Señor Jesús le dice a sus discípulos, pues denles ustedes de comer. Él le dice, pues ¿dónde vamos a traer tanta comida si muy apenas tenemos 2 pescados, 5 peces, 2, 3 panes, no sé cuándo era, ya se me olvidó. Pero el Señor hace una multiplicación de eso, que se alimentara más de 5,000. Comieron, se hartaron, se saciaron. Los discípulos aún todavía se quedaron para recoger las cestas de sobrante que había, de tanta gente que había. Y ahí se dieron cuenta de que el Señor Jesús era Dios, el cual puede proveer todo. Pero lo que ellos estaban esperando es
comida física. Cada quien comieron, se fueron para sus casas. El siguiente día estaban buscando al Señor Jesús. Y ahí se dan cuenta de que pues hoy, ¿dónde está el que nos alimentó? Y pues no lo podían hallar hasta que los halló y les dijo. Y el Señor Jesús es que les dice algo un poco duro. Él le dice, ustedes nomás me buscan. Dice, porque pues quieren que yo les voy a dar alimento. Y entre otras palabras estoy parafraseando lo que la escritura dice, porque no es el tema, sino simplemente quiero compartir esto con ustedes. Y el Señor Jesús desde ese capítulo empieza a mostrar de que dice, yo no solamente soy pan físico, dice, yo soy el pan de vida. Hablando, dice que Él es el alimento que da vida a todo humano. Él es el alimento el cual puede sustentar toda la humanidad. Y no hay nadie, aparte del Señor Jesús, que lo pudiera hacer. Vamos en el capítulo 7. Viene la gente y el Señor Jesús empieza a hablar de otro punto muy principal. En el versículo 6 dice, yo soy el pan de vida. En el versículo 7, los que estuvieron aquí, ¿cuál era? El Señor Jesús era qué? En el capítulo 7 dice, Él era el agua de vida. ¿Quién puede vivir sin alimento? Nadie. ¿Quién puede vivir sin agua? Nadie. ¿Quién puede vivir sin luz? Que hace reflejar el Juan capítulo 7, que dice, yo soy, dijo, la luz del mundo. El que anda en mí, dice, no andará en tinieblas. El que en mí viene, dice, no andará en tinieblas. Por eso esa reflexión, 3 elementos principales que si usted lo hace ver físico, sin alimento, ¿qué criatura aquí sobre la tierra puede subsistir? Puede sobrevivir sin alimento. Sin agua, ¿qué alimento se puede producir sin agua? Sin agua, el alimento no va a salir de la tierra. Menos aquellos, ni menos sustentar a aquellos que consumen alimento. Sin sol, ¿qué es el mundo? Físicamente hablando, el sol, sin la luz, sin el calor. Si se apagara el sol, ¿qué creen que se convertiría el mundo? Una oscuridad terrible, frío, congelaría todo, se moriría todo. Y dijo el Señor, mostrando 3 elementos principales, dijo, yo soy el pan, yo soy el agua y yo soy la luz. Y sin eso, ¿quién puede vivir? Nadie. Por eso dijo, no, él nomás dijo, yo soy una luz, yo soy aquella luz. Dijo, yo soy la luz principal y sin mí nada vive. Así es que qué tan importante es entender y saber la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sin Él nosotros no somos nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. Ahora sí vamos en el tema, mis hermanos. Gracias por, espero que por lo menos si no entendieron nada de lo que si no van a entender nada de lo que vamos a hablar, por lo menos se van a llevar en su corazón que el Señor Jesús es el pan, es el agua y es la luz. Bendito sea el nombre del Señor. Génesis capítulo 14, desde ahí quiero partir y pues si no termino a hablar de este tema hoy, pues podemos continuar otro día, pero hay mucho de qué hablar. Génesis capítulo 14,
Bendito el nombre del Señor. Los que pueden ponerse de pie. Solamente 3 versículos. Es todo lo que es. No vamos a leer mucho. Y se sientan y así vamos a concentrarnos en la palabra del Señor. Capítulo 14 de Génesis, del versículo 17. Y dice así, en el nombre poderoso de Cristo nuestro Salvador, dice: y salió el rey de Sodoma a recibirlo, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaba, el valle de Seba, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto. Bendíjole y dijo: bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios alto que entregó tus enemigos en tu mano, y diole a Abraham los diezmos de todo. Hasta ahí nomás, mis hermanos. Digan gloria a Dios y tomen su asiento. Gloria al Señor Jesús. De esto vamos a hablar hoy en este día, de un personaje, se puede llamar no imaginario, porque la escritura del Señor Jesús habla de él aquí. Enigmático, si es que se entiende la palabra, que hace reflejar un personaje que no habla mucho de él, porque nomás estos 3 versículos es todo lo que lo figura. Este personaje es Melquisedec y habla de él como un sacerdote. Un sacerdote, dice, de Dios alto, o en otras palabras, para que se entienda más, dice, del Dios altísimo. Era un sacerdote, inclusive, que era antes del sacerdocio establecido por Moisés, hablando de los hijos de Aarón, o los hijos de Israel después que salieron de Egipto y que tuvieron que establecer el sacerdocio para que sirvieran en el templo. No, estamos hablando aquí de un sacerdote antes de eso, que era, dice, del Dios altísimo. Por eso este no es solamente un personaje imaginario. Esto no es un personaje que nomás se pintan, sino que fue realmente un personaje real, un personaje que sí vivió y que era un rey. ¿De qué tribu permanecía? ¿De quién hijo era? ¿O de qué descendencia era? Es algo muy difícil de detallar, pero con la ayuda del Señor Jesús vamos a hablar, aunque sea un punto, sobre este personaje, hablando de Melquisedec, porque hace ilusión de él desde aquí en estos versículos. Los salmos lo menciona, de que también dice, es un personaje que después, dijo, iba a venir alguien más que iba a retomar su sacerdocio o su oficio, para decirlo así, y que ese oficio, dijo, iba a durar por la eternidad. Así, tanto así figura este personaje. Así es que vale la pena nosotros hoy que estamos aquí estudiar un poquito de este personaje, y voy a tratar de ser muy detallista para que así todos podamos entender. Y eso es lo que, pues yo sé que es difícil tratar de hablar mucho, pero mi intención es de que todos nosotros entendemos lo que está significando aquí. Tiene que ver mucho, mis hermanos, con estudiar
esta escritura por la única y sencilla razón de que desde ahí parte un punto en que la escritura llama, no, las cosas que están atrás tiene algo que ver con lo que viene después. Y lo después es unas de ellas es de que hubo alguien que retomó ese sacerdocio o ese oficio en el cual va a durar por toda la eternidad. Y ese personaje es el mismo Señor Jesús en su humanidad. Es por eso que, fíjense, ¿qué quiere decir Melquisedec? Del Melquisedec viene de la palabra sedec, que quiere decir justicia. Está hablando de rey de justicia. Melquisedec, entre las dos palabras está hablando, el nombre significa rey de justicia. El punto que quiero trazar hoy en este día es tratar de demostrar de que los nombres en el pueblo de Israel, la mayoría aquí saben, creo, de que cada nombre simboliza algo. Simboliza su oficio, simboliza su personalidad, simboliza algo de lo que esa persona representa o más que nada representó en aquellos tiempos. Y es el caso también con este personaje llamado Melquisedec, porque de su nombre viene Melec o Melqued, que quiere decir justicia, Led, que quiere decir rey o rey de justicia. Pero este personaje también estaba en un cierto lugar. Este personaje estaba en un lugar. Ese lugar que se llama también en Salem, porque habla rey, dice rey de Salem, que desde aquel entonces ya tenía ese nombre tanto por los que vivieron ahí antes, pero lo que después vino a ser la ciudad del rey David, o en otras palabras hablando de Jerusalén. ¿Qué quiere decir Jerusalén? ¿Alguien sabe? Ciudad de paz. Jerusalén quiere decir ciudad de paz. ¿Estamos entendiendo algo? Rey Melquisedec, ¿qué quiere decir? Rey de justicia. Salem es una abreviación de decir Jerusalén, que quiere decir ciudad de paz. Así es que esto es lo que estamos viendo, de que este nombre tenía un simbolismo desde aquel entonces, establecido por Dios. Este hombre, ¿qué era lo que hacía un rey en la antigüedad? Un rey era el que hacía sacrificios por los pecados del pueblo. Y este hombre, de la misma forma, estando ahí, era el rey, el cual hacía justicia para todo el pueblo. Pero aparte de su oficio, fíjense, hacer justicia, él era el que también hacía los sacrificios delante de Dios y también por los pecados del pueblo. Ese era el oficio de cualquier sacerdote. Y este hombre, lo que yo quiero que ustedes vean es de que este personaje fue llamado por Dios y habitó como un hombre común y corriente, aunque habla de él que es sin linaje, dice, sin padre, sin madre, sin linaje y todo lo demás. Pero tuvo que habitar humanamente hablando para que así pueda representar después lo que el Señor Jesús iba a llegar a ser cuando Él triunfara sobre la muerte en la cruz del Calvario. Este personaje, dice, hablando de
Melquisedec dice de que él bendijo a Abraham. Que Abraham dice, regresando de la guerra, pues le entregó los diezmos, hablando de los despojos que él les había quitado a sus enemigos cuando Dios le dio victoria. Los botines de guerra, como se le llamaba aquel entonces. Así es que es todo lo que sabemos de este personaje, hasta ahí. Pero para seguir un poquito adelante, fíjense, vamos a leer lo que dice el Salmo 110. Bendito sea el nombre del Señor. Como les digo, es mucho detalle, mis hermanos, para entrar en el punto principal, lo que vamos a hablar, pero síganme lo más que puedan. Mi intención es tratar de explicarles algo que yo sé que después les va a servir mucho, y así como me ha servido a mí a entender esta escritura. El Salmo 110, vamos al versículo 4. Este es un salmo mesiánico. Cuando decimos mesiánico, le estamos refiriendo de que está hablando de Jesús, porque el Mesías quiere decir el enviado. El que es enviado, ¿para qué? Para salvar al pueblo de Israel. Por eso en Israel nosotros los gentiles conocemos al Señor Jesús como Señor Jesús. En Israel no lo aceptan como el Señor Jesús. Lo que ellos esperan es el Mesías. Ahora aquí está haciendo una referencia de un personaje. Alusión a un personaje llamado el Mesías, a quien los judíos esperan. Y dice aquí desde el versículo 4, dice: juré yo al Señor, y juró el Señor, dice, y no se arrepentirá. Tú eres, dice, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hasta ahí nomás. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es todo lo que tenemos sobre este personaje en el Antiguo Testamento. Es todo lo que sabemos de él. Pero más adelante vamos a entrar en el libro de los Hebreos, y toma varios capítulos. El escritor de Hebreo toma casi 4 capítulos simplemente para señalar y decirnos realmente quién era este personaje llamado Melquisedec. ¿Por qué Dios lo puso? ¿Cuánto es de que comenzó su reinado y afirmar y confirmar de que el reinado de Melquisedec, dijo, iba a durar para siempre? Vamos por paso, porque lo que quiero es de que todos nosotros entendemos. Lo que yo quiero decir hoy en este día, si Dios nos permite, es de que quiero señalar con cada uno de ustedes hay un punto principal. Fíjense, hablando del sacerdocio de Aarón, de lo que Moisés estableció, el sacerdote solamente podía estar en el templo y ofrecer sacrificios, servir al pueblo y hacer todo lo que era oficio en el templo. Pero fíjense, hablando del sacerdocio de
Melquisedec y que su reinado iba a durar para siempre. Dice, no solamente él no iba a ser solo sacerdote, dice, también él iba a ser rey. ¿Entendieron? ¿Quién es el único personaje, aparte de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que tenga esa autoridad? Que no nomás es un personaje que se ofrece sacrificios, sino que también, aparte de ofrecer sacrificios, dice, es rey. Nada más y nada menos que el Señor Jesús. ¿Quieren leer un texto conmigo? Si quieren, fíjense, vamos a Apocalipsis, capítulo 5. Quiero tomar el tiempo, mis hermanos, hablar de esto como introducción de lo que vamos a seguir hablando estos últimos días. Vale la pena estudiar la palabra del Señor y espero no aburrir a nadie, porque cuando se trata de estudio, pues como que nos da sueño. Pero mi intención es de que todos nosotros procuremos estudiar la palabra del Señor. Capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 5, dice así, capítulo 5, versículo 5, y dice: y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y dice, y miré y aquí en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Hasta ahí nomás. Podemos seguir leyendo, pero el simbolismo de lo que está hablando aquí, de que también este personaje, pero aquí se está refiriendo al Señor Jesús, de que hablando, dice, del linaje del rey David. Acuérdense que el Señor Jesús se conocía como el hijo de David. Hubo un ciego que iba atrás de él gritando en el evangelio y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, ¿quién fue David? David fue un rey. Un hombre que con todas sus fallas y sus defectos se conoció como el rey que era conforme al corazón de Dios. Y desde ahí yo quiero marcar un punto principal con cada uno de ustedes, de que este personaje que simboliza desde Melquisedec y por todas las edades, viene a retomar el Señor Jesús, hablando de que no nomás él era el sacerdote, sino también un rey. Dice, un rey que gobernará, dice, con justicia y verdad. Un rey que iba a cumplir con la verdad. Un rey que iba a acabar con la maldad. Un rey que iba a hacer un solo sacrificio por el pecado del pueblo, y que todos de los que reconocieran que él era el rey de paz iban a tener salvación y vida eterna. Pero fíjense, desde el simbolismo, lo que quiero hablar es lo que simbolizaba cada ciudad, lo que representaba cada personaje, y de que un día también la eternidad va a cobrar vida.
En este mundo quizás no, pero cuando lleguemos todos a la eternidad, ese mismo rey, dice, gobernará con paz, dice, y justicia. Es por eso de que desde qué parte todo esto es lo que estamos hablando de un personaje, dice, de Melquisedec, rey que, rey de justicia, que gobierna con justicia. ¿En dónde estaba gobernando este rey? Dice, en Salem. ¿Qué quiere decir Salem? Salem, Jerusalén. Jerusalén quiere decir ciudad de paz. Leemos unos capítulos, ¿no? Para que todos sepamos lo que estamos hablando. Vamos en Salmo 76. Bendito sea el nombre del Señor. Espero que ya alguien más o menos está entendiendo lo que estamos hablando. Salmo 76, versículo 1 en adelante, dice así. Salmo 76. Bendita la palabra del Señor. Dice así: Dios es conocido en Judá. Dice, en Israel es grande su nombre, y en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. ¿Dónde estaba este rey? ¿Dónde es conocido esta ciudad? ¿Dónde está? Si no es hasta ahorita, todavía está la ciudad de David, llamada Jerusalén. Y esa ciudad aún hasta ahorita permanece. La ciudad antigua aún está todavía. La ciudad de David está todavía, dice. Y en ese lugar, dice, Dios es conocido. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, y en Salem está su tabernáculo y es su habitación en Sión. Esos son los simbolismos que tenemos sobre este personaje, donde iba a estar, donde iba a habitar y de donde iba a gobernar. En Jerusalén, la ciudad de paz. En ese lugar es donde proféticamente el Mesías iba a venir, comenzando desde su humanidad. ¿Para qué? Para decir a todo el mundo que Él es el rey, Él es el sacerdote para toda la humanidad. Por eso lo que ahora quiero hacer es entrelazar este personaje llamado Melquisedec con un personaje que habla Isaías. Isaías es un profeta que nos hace ver lo que realmente un personaje significa. ¿Quién es? ¿Cuándo iba a llegar? Son profecías de los que ya se cumplieron, muchos de ellos, y los que aún todavía falta por cumplir. En una de ellas, de lo que yo quiero que ustedes vean, es esto. En Isaías, voy a leer varios versículos en Isaías. Así es que los que están viendo en la pantalla los textos, para que puedan seguir, si quieren notarlo, lo que sea, pero está hablando aquí sobre este personaje. Isaías 32, ahora sí voy un poquito rápido para que así alcancemos el tiempo. Isaías 32, mis hermanos, desde el versículo 1 dice: he aquí, dice, que en justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como acogida contra el turbión, como arroyo de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿De quién está hablando? Está hablando de un personaje, del Mesías, el que iba a llegar a reinar. Pero con cómo va a reinar, dice, aquí que en justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Así es que no nomás es un sacerdote, sino que también es un rey que iba a gobernar. Vamos en Isaías capítulo 9. Creo que muchos conocen este texto. Isaías capítulo 9,
versículo 6. Y dice así Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El personaje que simbolizaba algo. El Señor Jesús en su humanidad dijo: mi paz, dice, os dejo, mi paz os doy. Pero dijo, no como el mundo la da. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque desde Isaías aquí estamos hablando de un rey que iba a gobernar, de un sacerdote que iba a ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Y efectivamente eso fue lo que el Señor Jesús vino a cumplir. Que su nombre, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, pero Él era el príncipe de paz. ¿Están entendiendo, mis hermanos? Bendito el Señor. Si quieren regresar conmigo otra vez aquí en Isaías, vamos al 32. Ya lo leímos, pero una vez más quiero hacer énfasis un versículo más. 32 de Isaías, versículo 17. Dice, y en efecto, dice, la justicia será paz, y la labor de justicia reposo y seguridad para siempre. Dice, y en efecto la justicia será paz, y la labor de justicia reposo y seguridad para siempre. Lo que realmente este personaje iba a lograr hacer para todos aquellos que creen en él. La seguridad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Es por eso que vale la pena nosotros estudiar estas escrituras, porque nos da luz en que a quien hemos puesto nuestra fe realmente es alguien que nos promete seguridad. La seguridad que nosotros tenemos en Cristo Jesús no la podemos hallar en nadie más. Nadie más nos puede llenar de seguridad más que lo que promete el Señor Jesús. Es por eso que si hubo alguien llamado Melquisedec que sí reinó en Salem, que fue rey de justicia, y que su reino, dice, será un reino sempiterno, que su reino, dice, nunca iba a tomar, nunca iba a caducar, nunca iba a detenerse. Pero ¿cómo iba a ser eso? Iba a venir alguien, fíjense, porque fue un pacto de Dios. Escuchen esto, después voy a detallar un poquito más de ella, pero de una vez quiero darle un poco de introducción. Fue un pacto de lo que el Señor Jesús hizo con Abraham: establecer el sacerdocio de Aarón, que todos los hijos de Aarón iban a seguir el sacerdocio. Pero llegó un tiempo en que el sacerdocio de Aarón llegó a su fin. Podemos hablar de que si fue se habían olvidado de Dios, sus enemigos los alcanzó, fueron llevados cautivos, y desde ahí, desde el tiempo del Señor Jesús, pues todavía aún estaban una vez más restablecido. El sumo sacerdote todavía se menciona que estaban presidiendo en el templo. Pero después de la muerte del Señor Jesús, una vez que el Señor Jesús hizo el gran sacrificio por los pecados del pueblo, ya no se necesitó más sacerdocio para
ofrecer sacrificio, sino que Él fue, escuchen esto, Él fue el que ofreció los sacrificios. Pero no hubo alguien más que se ofreció como sacrificio, sino Él mismo también se ofreció como la ofrenda, como lo que se daba delante de Dios para perdonar los pecados del pueblo, Él mismo. Pero este personaje, no tanto que era nomás un sacerdote, sino dice que Él era el rey, porque iba a retomar el reinado de David. Porque la promesa también del rey David fue de que su reino, dice, su reino no iba a tener fin. Y él viene del linaje del rey David hasta el Señor Jesús. Así es que imagínense esto: dos personajes que en el Antiguo Testamento existieron: Melquisedec, que era un sacerdote; el rey David, que era un rey, y que los dos les dijo que su reinado, su sacerdocio no iba a tener fin. Pero ¿cómo estaba eso? Si ni sabemos nada sobre este Melquisedec, más que menciona de él en 3 versículos, fue todo. Del rey David, lamentablemente sus hijos, unos cuantos de sus hijos retomaron el reino, después se dividió el reino y después vino la transmigración a Babilonia y el reino se destruyó. Pero el Señor Jesús tenía algo preparado para aquel entonces, de que ese rey no iba a tener fin. ¿Que por qué? Porque el león de la tribu de Judá, hablando del Señor Jesús, y el sacerdote, hablando de Melquisedec, iban a retomar. El Señor Jesús iba a retomar el lugar para que esos personajes realmente, tanto aquí lo que ya el Señor Jesús está haciendo, estableciendo su reino y reinando. Lo que el Señor Jesús ya hizo, dice, Él está presidiendo como rey y sacerdote entre su pueblo. Es por eso que no nomás aquí sobre la tierra, sino también allá en los cielos. Quiero, mis hermanos, leer un texto más, y leo un versículo en Hebreos para así determinar con lo que estoy hablando, porque yo sé que es mucho hablar y lo que quiero es que por lo menos entiendan un punto de lo que estamos hablando. Vamos, el Salmo 85. Salmo 85, mis hermanos, sean tan amables, vayan conmigo en Salmos 85. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos al versículo 9. 85, versículo 9 dice aquí: ciertamente, dice, cercana está su salud a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Cuál es mi punto principal al hablar de esto? Si alguien me pudiera decir, no sé ni de qué está hablando, no sé, no entendí, llévese esto en su corazón. Fíjense, alguien que tiene la capacidad de unir dos oficios, como
por decir, ¿quién puede que alguien me diga, yo soy doctor, pero a la vez de ser doctor, soy también carpintero? Pues como que no forma sentido eso. Si es doctor, pues sea doctor. Si es carpintero, sea carpintero. Aquí estamos hablando de un personaje con dos oficios. Dice, es sacerdote, pero no nomás dice es un sacerdote, también dice es un rey. Un rey gobierna. ¿Qué es lo que es un rey? Hace justicia. Y un sacerdote dice, un sacerdote está ofreciendo sacrificios delante de Dios. Y ese personaje lo hace, ¿para qué? Para mantener, dice, la paz, para dar vida, para perdonar los pecados. Y ese personaje solamente puede ser el Señor Jesús. Es por eso que el versículo 10 dice, la misericordia, dice, y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Lo que el Señor Jesús tiene la capacidad de hacer. Con esto termino, vamos en Hebreos capítulo 7. Bendita sea la palabra del Señor. Y Hebreos capítulo 7, mis hermanos, y ya nos detenemos aquí porque yo sé que de mucho hablar quizás se van a cansar y ya no van a poder concentrar. Fíjense, versículo 7, capítulo 7, versículo 1. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente, el que se interpreta rey, ¿qué? Rey de justicia. Y luego también es que rey de Salem, que es el rey de paz. Lo interesante de este personaje, vamos a ir leyendo y nos detenemos de versículos para tratar de detallarlo un poco. El versículo 3 dice, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece ¿qué? Sacerdote para siempre. Estamos hablando de un rey. En el Antiguo Testamento dijo Melquisedec, era rey, gobernaba, era rey del Dios Altísimo. Pero también dice, dice, permanece como sacerdote para siempre. Versículo 5, porque quiero marcar un punto aquí. Dice, ciertamente los que los hijos de Leví toman el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es a saber de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Versículo 6 dice, mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía ¿qué? La promesa. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Quiero leer un poquito más. Versículo 8 dice, y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allá aquel del cual está dado testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos. ¿De qué está hablando? Para poder señalar un punto de lo que está hablando aquí,
está hablando la referencia que hizo Abraham cuando cuando viene de regreso derrotando a sus enemigos. Abraham dice, le entregan los diezmos o del botín que ellos tomaron de sus enemigos y se los diezma, dice, al sacerdocio. De eso está haciendo referencia. Está haciendo referencia en que un personaje que reconoce que está, dice, en el lugar santo, en el lugar santísimo. De ahí dice, de ahí come, de ahí vive por lo que los otros le proveen. ¿Por qué? Porque es un sacerdote. Pero lo que yo quiero simbolizar no es cuestión de hablar de diezmo ni del punto. Eso no es el punto. El punto que quiero marcar con cada uno de ustedes es que este personaje, hablando del Mesías, él mismo dice, se ofrece como cordero. Él mismo se ofrece como ofrenda. Él mismo se ofrece, dice, para los sacrificios del pueblo, para cumplir con lo que venía. Lo que quiero terminar con esto, porque estaba hablando y no lo terminé, pero me acordé de que Aarón y sus hijos, Leví y todos sus hijos, que llegaron un tiempo de que se terminó su sacerdocio. Ahora Melquisedec dice que habla de aquí, dice que fue un hombre sin linaje, sin padre, sin madre, sin linaje, que entre la genealogía no es contado, dice, de entre los pueblos. Pero que llega un día, alguien retoma ese lugar de Melquisedec, nada más y nada menos que el Señor Jesús, para cumplir la promesa de salvación. Y esa promesa de salvación consiste en que va a gobernar el Señor Jesús, no más en los cielos, sino también aquí. Cuando el Señor Jesús vino, con esto termino, mis hermanos, yo sé que ya vamos a terminar. Cuando el Señor vino, Él dijo que Él vino a establecer su reino. ¿Por qué lo crucificaron? ¿Alguien sabe por qué lo crucificaron? Sí, pero ¿cuál era la culpa que él cometió? ¿Por qué fue entregado? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Sí, eso es muy teológicamente hablando. También es muy teológico eso. ¿Se acuerdan ustedes el escrito que le pusieron encima de la cruz? Porque siendo hombre se hacía Dios para los judíos. Para los romanos le decían que él era un rey, que muchos lo estaban viendo como un rey. Es por eso que lo crucificaron y pusieron escrito en varios lenguajes que decía el rey de los judíos. ¿Por qué? Por la forma que él se expresaba a establecer su reino y llamaba a todos al reino. ¿Para qué? Para que mantuvieran la paz, para que pudieran vivir en armonía, para que pudieran vivir en justicia. Él es el único que da justicia, Él es el único que da vida, Él es el único que da paz. No hay otro mayor rey ni sacerdote que lo ofrezca más que el Señor Jesús, y su nombre permanece para siempre. Espero que alguien haya entendido algo hoy en este día, mucho más todavía de qué hablar, pero hasta aquí vamos a terminar. Mis hermanos, los amo en el amor del Señor y espero que esto por lo menos le haga cuestión en su corazón, que usted vaya preguntando más y más sobre este personaje, porque si hablamos de alguien que desconocemos,
Si hablamos de alguien que no conocemos, pues no tiene mucho sentido. Pero cuando usted investiga y se da cuenta de que hay mucho más que saber de este personaje, realmente usted le pone más empeño a lo que cree. Él es rey, Él es sacerdote, Él es príncipe, no nomás cualquier príncipe, príncipe de paz. Él es rey y gobierna en justicia. Él es sacerdote y Él hizo un sacrificio delante de Dios para perdonar los pecados del pueblo. Y es por eso que usted y yo estamos aquí. Gracias al Señor. Póngase de pie, démosle gracias al Señor. Bendito Dios, gracias. Porque esa es la esperanza de vida que tenemos en ti, Señor Jesús. A esperanza, Señor, de paz y no de muerte, Señor. Esperanza que contigo, Señor, tenemos la vida eterna. Y que sin ti, Señor, nada somos. Confiamos en ti, en tu palabra, Señor, y confiamos en tus promesas, Señor. Tú dijiste: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y yo creo, Señor, y confío de que esa palabra, Señor Jesús, se va a cumplir desde el momento en que entregamos nuestras vidas a ti, Señor. Sé que problemas difíciles, situaciones difíciles llegan a quien sea, Señor Jesús. Pero si tú eres nuestro rey, tú eres el rey de paz, y nosotros, tus hijos, Señor Jesús, queremos estar bajo tu mano poderosa. En el nombre poderoso de mi Cristo Jesús, quiero, mi Dios, que gobierne, Señor Jesús, los corazones de cada uno de los que están aquí, Señor. Que tú obres en sus vidas. Que tú recibas, Señor Jesús, su ofrenda, Señor. Que tú, Señor, sea alabado en sus vidas, Señor. Gobierna en sus corazones, Señor. Y no nomás eso, Señor Jesús. Tú ya pagaste el precio por sus pecados, Señor, como sacerdote. Tú eres el que da sacrificio. Y tú mismo te ofreciste como sacrificio, Señor. Cristo, mi Rey, mi Dios, llama, Señor, a aquel que tiene que entregar su vida a ti, Señor, y habla a su corazón y que nunca se aparte de ti y que realmente pueda tener vida, Señor. Eres el Rey de gloria, eres el Rey del universo, eres el Rey sobre todas las cosas, un sacerdote real. Porque un sacerdote real nos convenía santo, limpio, apartado de todos los pecadores, para que nosotros podamos tener vida. Mi Dios, mi Rey, no nos dejes de tu mano, Señor. Heme aquí, Señor Jesús. Enseña a poner, Señor Jesús, mi esperanza en ti, mi Dios. No nos dejes de tu mano, Señor. Alabanzas a ti, mi Cristo, gracias. Oh, Rey de Israel, gracias. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, Señor Jesús, y te bendecimos. Te damos la honra, Señor Jesús, y la gloria. En el nombre poderoso de mi Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Dios, te damos la honra, Señor, y la gloria. Bendito Dios, bendito, bendito. Bendito Dios, bendito. Fíjense, ese rey, ese sacerdote que permanece para siempre. Y lo que ha hecho contigo y conmigo, nosotros que somos parte de su reinado, podemos sentir su presencia, podemos alabarle, podemos estar seguros de nuestra salvación. Qué privilegio de privilegios poder ser parte de aquellos que el Señor Jesús ha redimido. Entrega tu vida a ese Rey. Entrega tu vida a Él. Sírvele con un corazón sincero. Sírvele con un corazón
entregado. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Por eso te alabo, Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Por eso te alabo, Señor. Por eso te alabo, Señor. Por eso te alabo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Alabanzas a ti, Señor Jesús. Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Bendito sea el nombre, Señor. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias por estar aquí en este día para alabar y glorificar el nombre del Señor. Antes que nos